Hay horrores que nacen de las profundidades de la mitología, pero otros emergen de las pesadillas más recientes de la humanidad. Se deslizan en la oscuridad, acechan en el silencio de la noche y dejan tras de sí una estela de misterio y terror. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de uno de esos horrores, una criatura tan real como la sangre que le falta a sus víctimas. Prepárense, porque esta noche el misterio tiene colmillos y viene a buscarte. Bienvenidos, exploradores de lo desconocido y amantes de lo paranormal, a Terrores Nocturnos para no dormir. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más impactantes y globalmente conocidas de las últimas décadas. Una criatura que ha desafiado a la ciencia, ha aterrorizado a comunidades enteras y ha grabado su nombre en el folclore moderno con una impronta de sangre. Hoy hablamos de el chupacabras, el origen del misterio. Cuando el terror despertó en Puerto Rico. Nuestra historia comienza en un lugar bañado por el sol caribeño, pero que pronto sería envuelto en una sombra incomprensible. Puerto Rico. Corría el año 1995, y la vida en la isla, especialmente en las zonas rurales, transcurría con la habitual tranquilidad. Pero esa paz estaba a punto de ser brutalmente rota. En el mes de marzo de ese año, los primeros reportes comenzaron a surgir, inicialmente como rumores susurrados, luego como titulares alarmantes. Ganaderos y dueños de fincas en el centro y sur de la isla, como canovanas, amanecían para encontrar un panorama desgarrador en sus corrales. Sus animales, muertos, cientos de ellos. Pero no era una matanza convencional. No había marcas de lucha. No había signos de que el animal hubiera sido devorado o arrastrado. Simplemente yacían inertes. Y lo más perturbador de todo, la ausencia casi total de sangre. Los cadáveres estaban pálidos, exangües, y las únicas marcas visibles eran un par de pequeños y limpios orificios en el cuello o el tórax, como si hubieran sido perforados por algún tipo de aguja o colmillo. La sangre había sido drenada por completo, desaparecida, esfumada. El pánico se apoderó de las comunidades. ¿Qué tipo de depredador hacía esto? Los lobos, los perros salvajes, los coyotes, todos dejan rastros, devoran. Pero esto era diferente, era metódico y macabro. Fue entonces cuando, de la voz popular, surgió un nombre que resonaría con terror en todo el mundo: el chupacabras. Testimonios escalofriantes. Lo que vieron, o creían ver, con cada amanecer y cada nuevo descubrimiento de animales desangrados, los testimonios oculares comenzaron a multiplicarse. La gente, aterrada, juraba haber visto algo. Y las descripciones, aunque variadas, compartían elementos que solo aumentaban el misterio. Algunos lo describían como una criatura pequeña, del tamaño de un perro, pero con una apariencia reptiliana. Su piel era escamosa y de un color verdoso o grisáceo. Tenía grandes ojos ovalados y rojos que brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad. Y lo más distintivo, una hilera de espinas afiladas que recorrían su lomo desde la cabeza hasta la cola. Se movía dando grandes saltos, con una agilidad y velocidad imposibles para un animal conocido. Otros relatos lo presentaban de forma diferente, una especie de coyote o perro salvaje, pero sin pelo, con una piel rugosa y casi pútrida, con garras afiladas y una postura agazapada, listo para abalanzarse. Y siempre, siempre, esos ojos rojos que parecían ver directamente en el alma. Y la descripción más perturbadora de todas: un ser bípedo. Una criatura que podía caminar sobre dos patas, como un humanoide, pero con la cabeza de un alienígena, grandes ojos negros o rojos y una boca llena de colmillos prominentes, una abominación híbrida, salida de una pesadilla. La diversidad de descripciones llevó a muchos a preguntarse: ¿estaban viendo la misma criatura? ¿O acaso existían múltiples ejemplares? ¿Era una bestia que cambiaba de forma? ¿O simplemente
El miedo era tan grande que la imaginación se desbordaba, construyendo un monstruo a partir de la oscuridad y la sangre drenada. La histeria se globaliza. El chupacabras en el mundo. Lo que empezó como un terror local en Puerto Rico, no tardó en cruzar fronteras. Las noticias sobre el chupacabras volaron por el aire, alimentadas por la fascinación humana por lo desconocido y lo aterrador. En poco tiempo, reportes similares comenzaron a surgir en otras partes del mundo, especialmente en el continente americano. México fue uno de los países donde la histeria se extendió con mayor fuerza. Ganaderos en el norte del país comenzaron a reportar ataques idénticos a los de Puerto Rico. Cabras, ovejas y hasta perros encontrados muertos, desangrados, con las mismas perforaciones. Luego le siguieron Chile, Argentina e incluso estados del sur de Estados Unidos como Texas y Florida. Cada nuevo avistamiento, cada nuevo cadáver, alimentaba la leyenda. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se volcaron a cubrir el fenómeno. Se publicaron libros, se hicieron documentales, y el chupacabras se convirtió en un ícono de la criptozoología y el terror moderno. La gente empezó a instalar cámaras de seguridad, a organizar patrullas nocturnas, a dormir con un ojo abierto. Porque el miedo, ahora, era global. La ciencia intentó dar explicaciones racionales. Ataques de coyotes, perros salvajes o pumas mal identificados. Enfermedades virales que causaban hemorragias internas. Incluso se habló de cultos satánicos o bromas pesadas. Pero ninguna de estas explicaciones lograba calmar a la gente que había visto las huellas, las perforaciones, la ausencia total de sangre. Para ellos era un depredador nuevo, una amenaza que desafiaba toda lógica. Teorías y conspiraciones. La verdad detrás de la sombra. Con el tiempo, el chupacabras se ha mantenido como un enigma. Las teorías sobre su origen son tan variadas como fascinantes, y van desde lo terrenal hasta lo más allá de nuestra comprensión. Algunos creen que es un animal desconocido, una especie no clasificada que ha logrado permanecer oculta a la ciencia, y que solo ahora, por alguna razón, ha comenzado a cazar a la vista de los humanos. Una criatura perfectamente adaptada para alimentarse de sangre, con una técnica de caza silenciosa y brutal. Otras teorías apuntan a experimentos genéticos fallidos, laboratorios clandestinos creando híbridos o mutaciones que escaparon al control y se convirtieron en depredadores. Un eco oscuro de historias de ciencia ficción que, para muchos, se volvió una aterradora realidad. Y, por supuesto, no faltan las teorías más esotéricas y paranormales. Para muchos, el chupacabras es una criatura de origen extraterrestre, una entidad alienígena que llegó a nuestro planeta con un propósito desconocido, quizás para recolectar muestras biológicas o simplemente para alimentarse de nuestra fauna. Las pruebas de su existencia son en su mayoría anecdóticas: fotografías borrosas, videos granulados, moldes de huellas extrañas. Algunos cadáveres de animales encontrados, a menudo coyotes o perros sin pelo debido a la sarna, han sido erróneamente identificados como chupacabras, alimentando aún más la confusión y el mito. El legado del chupacabras, un miedo que persiste. Hoy, los avistamientos masivos del chupacabras han disminuido, pero la leyenda está más viva que nunca. Ha dejado una huella imborrable en el folclore de América Latina y del mundo. Se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, de aquello que acecha en las sombras y nos recuerda lo vulnerables que somos ante lo desconocido. La historia del chupacabras es un recordatorio de cómo el miedo puede tomar forma, cómo un fenómeno inusual puede convertirse en un monstruo colectivo. Una advertencia silenciosa en la noche para los que tienen animales, o para los que se atreven a caminar solos en la oscuridad. Porque, aunque no lo veamos, la sombra del chupacabras persiste, sus colmillos invisibles, sus ojos rojos brillando en la profundidad del bosque, el eco de los balidos silenciados y la imagen de los cuerpos sin sangre. La próxima vez que escuches un sonido extraño en tu corral o que tus mascotas actúen de forma inusual por la noche,
pregúntate, ¿es solo un animal salvaje? ¿O es algo más? Algo que, incluso hoy, sigue buscando su próxima víctima. Y quizás podría ser tu turno. El chupacabras, la bestia que drenó el miedo en los corazones de miles. ¿Su reinado de terror terminó? ¿O simplemente aprendió a esconderse mejor, esperando el momento perfecto para volver a atacar? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en el chupacabras? ¿Conoces a alguien que haya tenido un encuentro? Queremos saber tu historia y tus teorías. Si este relato te ha robado el sueño y te ha sumergido en las profundidades del terror, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en el abismo de las leyendas y los horrores más oscuros del mundo. Hasta el próximo terror nocturno. Que los monstruos no te encuentren.